Si yo te dijera que hay una sustancia que probablemente consumes todos los días, que parece inofensiva, que incluso está presente en productos que consideras normales, pero que poco a poco está intoxicando tus riñones sin que lo notes, ¿me creerías? La mayoría de las personas piensa que los problemas renales aparecen de repente, como un rayo en cielo despejado. Pero la realidad es mucho más silenciosa, más lenta y más peligrosa. El daño renal casi nunca duele al principio. No avisa con una alarma fuerte. Se instala en silencio mientras tú sigues con tu rutina diaria convencido de que todo está bien. Como médico especializado en salud renal, he visto algo que se repite una y otra vez. Personas responsables, trabajadores, incluso cuidadosos con su alimentación, llegan a consulta sorprendidos por un diagnóstico que jamás se imaginaron. Doctor, ¿cómo es posible si yo no siento nada?, me dicen. Y ahí es donde empieza la parte difícil, explicarles que el riñón puede perder hasta el 70% de su función antes de que aparezcan síntomas claros. 70%. Eso significa que cuando sientes algo, el problema ya lleva años desarrollándose. Ahora, quiero que pienses en esto. Tus riñones filtran alrededor de 180 litros de sangre al día. Son filtros biológicos de altísima precisión. Eliminan toxinas, regulan minerales, equilibran líquidos, controlan la presión arterial y participan incluso en la producción de glóbulos rojos. No son simples coladores. Son laboratorios internos trabajando 24 horas sin descanso. Y, sin embargo, los tratamos como si fueran indestructibles. Aquí es donde entra el verdadero problema. El peor veneno para tus riñones no siempre es una droga ilegal ni una sustancia extraña. Es algo mucho más cotidiano, el exceso crónico de ciertos analgésicos antiinflamatorios de uso común, combinados con deshidratación y hábitos modernos. Sí, esos medicamentos que tomas para el dolor de cabeza, para la espalda, para la rodilla, esas pastillas que compras sin receta porque todo el mundo las usa. Déjame explicarte lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando consumes estos fármacos de manera frecuente. Tus riñones dependen de un flujo sanguíneo constante y bien regulado para poder filtrar adecuadamente. Para mantener ese flujo, el cuerpo produce unas sustancias llamadas prostaglandinas que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos renales. Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean precisamente la producción de esas prostaglandinas. El resultado es una reducción del flujo sanguíneo hacia el riñón. Y cuando el riñón recibe menos sangre, recibe menos oxígeno. Menos oxígeno significa más estrés celular. Más estrés significa más daño acumulado. Ahora, imagina esto ocurriendo no una vez, sino semana tras semana, mes tras mes, durante años. Tal vez no sientes nada inmediato. Tal vez el dolor desaparece y sigues con tu día. Pero a nivel microscópico, millones de nefronas, las unidades funcionales del riñón, comienzan a deteriorarse. Y lo hacen en silencio. Aquí aparece el contraste que pocos consideran. Muchas personas temen el azúcar por la diabetes, temen la grasa por el corazón, temen el colesterol por las arterias. Pero no temen algo que compran en la farmacia sin receta. No lo perciben como una amenaza. Ese es el verdadero peligro. Lo que parece seguro es lo que más se subestima. Y no se trata solo del medicamento en sí. El riesgo aumenta cuando lo combinas con deshidratación. ¿Cuánta agua bebes al día? Muchas personas mayores de 50 años viven en un estado de hidratación subóptima. No sienten tanta sed como antes. Beben café, refrescos o bebidas azucaradas, pero poca agua real. Cuando el cuerpo está deshidratado, el volumen sanguíneo disminuye. Si además tomas un antiinflamatorio que reduce el flujo hacia el riñón, el golpe es doble. Es como cerrar parcialmente la llave de agua mientras el filtro intenta seguir funcionando.
Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. El daño renal crónico no es reversible en la mayoría de los casos. Podemos frenarlo, ralentizarlo, pero rara vez recuperar completamente lo perdido. Eso significa que cada pequeña agresión cuenta, cada pastilla innecesaria cuenta, cada día de deshidratación cuenta. Quizá ahora estés pensando, pero yo solo lo tomo de vez en cuando. La clave está en la frecuencia acumulada. 2 o 3 veces por semana durante años no es ocasional, es crónico. Y cuando ese hábito se combina con hipertensión, diabetes o edad avanzada, el riesgo se multiplica. Lo más inquietante es que el primer indicador suele aparecer en un análisis de sangre rutinario, una creatinina ligeramente elevada. Nada dramático, solo un pequeño número fuera del rango ideal. Pero detrás de ese número hay miles de filtros dañados que no volverán a funcionar igual. No te digo esto para asustarte sin razón, te lo digo porque el conocimiento cambia decisiones. La buena noticia es que tus riñones tienen una capacidad de adaptación impresionante cuando se les protege a tiempo. Reducir el uso innecesario de antiinflamatorios, mejorar la hidratación diaria, controlar la presión arterial y evitar la automedicación puede marcar una diferencia enorme en 10 o 15 años. El problema no es el uso puntual bajo supervisión médica. El problema es la normalización del consumo frecuente sin evaluación. El problema es asumir que lo común es seguro. El problema es esperar a sentir síntomas para actuar. Tus riñones no gritan cuando sufren, susurran. Y si aprendes a escuchar esos susurros antes de que se conviertan en un grito irreversible, puedes cambiar por completo tu futuro renal. Porque la verdadera prevención no empieza cuando aparece la enfermedad. Empieza cuando decides no seguir intoxicando en silencio el órgano que limpia tu sangre todos los días sin pedir nada a cambio. Pero hay algo todavía más preocupante que el uso frecuente de analgésicos, y casi nadie habla de ello con suficiente claridad. El verdadero veneno no es solo la pastilla. Es la combinación invisible de hábitos que potencian su efecto dañino. Es la tormenta perfecta que se forma cuando sumas automedicación, presión arterial elevada, exceso de sal y deshidratación crónica. Cada uno por separado puede parecer manejable. Juntos, se convierten en un ataque constante contra un órgano que no sabe defenderse, levantando la voz. Pensemos en la presión arterial. Tus riñones no solo filtran sangre, también ayudan a regular la presión. Cuando la presión está elevada de forma persistente, los pequeños vasos sanguíneos dentro del riñón se engrosan y se vuelven rígidos. Es como si las tuberías internas comenzaran a endurecerse. Ahora imagina esas tuberías ya vulnerables recibiendo menos flujo por culpa de antiinflamatorios y menos volumen por falta de hidratación. El resultado no es inmediato, pero es acumulativo. Y lo acumulativo es lo que destruye lentamente. Aquí aparece otro contraste importante. Muchas personas se enfocan en desintoxicar el hígado con jugos verdes, suplementos caros o dietas extremas. Pero olvidan que los riñones son los verdaderos filtros permanentes del cuerpo. No necesitan modas. Necesitan estabilidad. Necesitan flujo sanguíneo adecuado. Necesitan equilibrio mineral. Y sobre todo, necesitan que dejemos de sobrecargarlos innecesariamente. Otro factor silencioso es el exceso de proteína mal distribuida en personas con riesgo. No estoy diciendo que la proteína sea mala, es esencial. Pero cuando alguien con función renal ya comprometida consume grandes cantidades sin supervisión, aumenta la presión dentro de los glomérulos, que son las estructuras microscópicas donde ocurre la filtración. Esa presión extra, sostenida en el tiempo, acelera el desgaste. Es como obligar un filtro delicado a trabajar siempre al máximo rendimiento. Y luego está la sal.
El consumo elevado de sodio favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial. Más presión significa más estrés para los vasos renales. Es un ciclo que se retroalimenta. Sal excesiva eleva presión. Presión daña riñón. Riñón dañado regula peor la presión. Y así, sucesivamente. Lo más peligroso es que todo esto puede estar ocurriendo mientras tus análisis aún parecen casi normales. Un filtrado ligeramente reducido no genera titulares, no produce dolor agudo, no interrumpe tu rutina. Por eso tantas personas descubren el problema cuando ya se encuentran en etapas avanzadas. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has tomado un analgésico sin preguntarte si realmente lo necesitabas? ¿Cuántos días has pasado bebiendo menos agua de la necesaria? ¿Cuántas comidas cargadas de sal consumes sin ser plenamente consciente? No se trata de culpa, se trata de conciencia. La buena noticia es que el riñón responde de manera extraordinaria cuando eliminamos agresiones repetidas. En etapas tempranas, reducir el consumo innecesario de antiinflamatorios puede estabilizar la función. Mejorar la hidratación puede optimizar el flujo sanguíneo renal. Ajustar la sal puede bajar la presión y disminuir la carga interna. Son cambios simples en apariencia, pero poderosos en el largo plazo. También es fundamental revisar periódicamente la función renal si tienes más de 50 años, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad renal. Un simple análisis de sangre y orina puede revelar señales tempranas. Detectar a tiempo significa intervenir antes de que el daño sea irreversible. Quiero que entiendas algo clave. No estoy diciendo que nunca debas usar un antiinflamatorio. Bajo supervisión médica y en situaciones puntuales, son herramientas útiles. El problema es convertirlos en una solución automática para cualquier molestia leve, sin evaluar el contexto general de tu salud. La diferencia entre medicina y veneno muchas veces está en la dosis, la frecuencia y las condiciones en que se utiliza. Tus riñones no necesitan tratamientos milagrosos, necesitan respeto constante. Necesitan que cada decisión diaria juegue a su favor y no en su contra. Y esa es una elección que puedes empezar hoy mismo. Si reduces la exposición innecesaria a fármacos, mejoras tu hidratación, controlas tu presión arterial y moderas la sal, estarás haciendo algo mucho más poderoso que cualquier suplemento de moda. Estarás protegiendo el sistema que limpia tu sangre, equilibra tus minerales y sostiene tu vida en silencio. Porque al final, el peor veneno no siempre tiene una etiqueta de advertencia llamativa. A veces viene en una pequeña pastilla blanca que parece inofensiva. Y la diferencia entre intoxicación silenciosa y protección consciente depende de cuánto sabes y qué decides hacer con ese conocimiento.